descifrar el mundo de hoy para anticiparse al mañana de la región. Ya llega la columna del Observatorio del Sur Global. Bueno, estamos con Federico Montero y su columna. Bueno, para comentar un poquito lo que fueron las elecciones presidenciales en Paraguay, estuvimos cubriendo ese proceso electoral. Los resultados, bueno, están a la vista de todos. Hay en principio un triunfo holgado importante del Partido Colorado que ratificó la cantidad de votos que históricamente viene teniendo el Partido Colorado, alrededor del 42%. Luego quedó en un segundo lugar, bastante más lejos de lo esperado, la Concertación, con Efraín Alegre a la cabeza, y la gran sorpresa fue la elección que tuvo Paraguayo Cubas, alias Payo Cubas, llegando al orden del 23% de los votos, lo cual representó, en algún sentido lo veníamos viendo, hablamos de ello, un voto, si se quiere, canalizar el descontento político en este tipo de figuras que vienen a plantear ya no una discusión en los términos de solamente programáticos, sino una impugnación al sistema político como tal, pero desde una perspectiva bastante cuestionable en cuanto a los contenidos de su discurso, en cuanto a sus prácticas, incluso en cuanto a la integración de las listas de muchos de quienes fueron electos por parte de las listas de Cruzada Nacional, que es el nombre del partido, algunos de ellos procesados por crímenes comunes y otras características. Antes de entrar en la impugnación de las elecciones como tal, hay que preguntarse por los resultados. Y una primera cuestión es que las divisiones que se intuían y que existen al interior del Partido Colorado no terminaron teniendo el peso que se preveía podían tener. El sector de Cartes logró hegemonizar la maquinaria del Partido Colorado, que es una maquinaria aceitada por décadas en la articulación de lo estatal, la dinámica del día de la elección, la logística de la llegada de la gente a la votación, la presencia en las mesas electorales, y una identidad que está arraigada finalmente en un sector de la sociedad paraguaya vinculada con el Partido Colorado. Incluso las impugnaciones que había sufrido el propio Partido Colorado por parte de la embajada norteamericana, tradicional aliada de esta fuerza política, se pensaban que iban a tener una influencia diferente al interior del partido, no la terminó teniendo. Por otro lado, la propuesta de la Concertación, liderada por Efraín, terminó quizás no siendo lo suficientemente seductora para quienes buscaban una impugnación más fuerte del estado de cosas en Paraguay, no terminó siendo seductora para quienes tienen un gran descontento con la política paraguaya. Ahí hay que revisar incluso cómo se conformó el espacio como tal de la Concertación, el lugar relegado que tuvieron los candidatos de izquierda al interior del dispositivo, por ejemplo, la figura de la vicepresidenta, que fue una gran discusión, ¿no? La ubicación de quién iba a ir en ese lugar. El Frente Guazú apostaba a que Esperanza fuera la candidata a vicepresidenta, lo cual hubiera dotado a la identidad de la Concertación quizás de un carácter más rupturista con el statu quo de la política paraguaya, que lo terminó canalizando Paraguayo Cuba. Y esto lo digo porque cuando uno analiza después los números de la elección en cuanto a las listas y quienes entraron en diputados y en senadores, encontramos que, por ejemplo, Esperanza Martínez es la que va a entrar como senadora. ¿Producto de qué? ¿De que era la primera en el orden de la lista de senadores? No. Producto de que fue priorizada por los electores dentro del Frente Guazú por encima del propio Lugo. Porque el primero en la lista era Lugo y Esperanza iba bastante más atrás, pero acá es un tema técnico, pero claro, que es interesante entender que uno vota la lista y luego tiene la opción de priorizar a un candidato dentro de esa lista para alterar el orden en que está establecida la lista, y eso hizo que Esperanza Martínez fuera electa senadora, incluso en desmedro de cómo había sido ordenada la lista por quienes la confeccionaron. Y lo mismo sucedió en la lista de diputados, que la que ingresó es Joana Ortega, una joven dirigente del Frente Guazú, que logró posicionarse en la lista de diputados y diputadas por Asunción por encima de como estaba previsto el ordenamiento dentro de la lista. Entonces, esto nos indica que quizás los candidatos de izquierda que están en el Frente Guazú con la Concertación hubieran podido traccionar un poco más de preferencias hacia esta candidatura. Y la última palabra sobre Cubas como tal, digamos, este fenómeno
que se lo pretende identificar con Milei y tiene algo en común con todas estas expresiones de tipo de la nueva derecha, Bolsonaro, etcétera, pero cuando uno estaba allá y conversaba con la gente, tiene un arraigo mucho más popular, vinculado incluso con la identidad nacional paraguaya, que es lo que ha logrado Milei. Los dos logran una identificación, los dos, vamos a ponerlo así, expresan lo mismo, ¿no? Expresan este descontento con la política tradicional, con una agenda más bien retrógrada en términos de derechos civiles, de derechos sociales, un impulso por la salida facilista tipo mano dura, etcétera, pero el contenido de lo que decía Cubas era mucho más nacionalista, si se quiere, que el contenido de lo que expresa Milei, que es mucho más liberal en cuanto al tipo de propuestas, si es que hay que prestarle atención a las propuestas. Y luego, en cuanto a el tipo de identidad que recrea, y bueno, recrea una conexión con un mundo popular en Paraguay que evidentemente la política tradicional, los dos partidos que se presentaron como pretendiendo polarizar la elección, no lograron conectar del todo con eso, incluso conectó más el propio Partido Colorado, que es la Concertación, con ese mundo de lo popular que está medio por fuera de la régimen salarial formalizado en Paraguay, que está un poco por fuera de los circuitos de la economía más formalizada, incluso de los marcos de sociabilización más estabilizado, y está dentro de un mundo de informalidad que en el caso de Paraguay, por su historia, por la matriz económica que tiene y sobre todo por los efectos que ha tenido el negocio de la soja, que ha sido muy grande en los últimos años en Paraguay, es creciente esa masa de la sociedad y que busca una representación que la encontró ocasionalmente en Payo Cubas. Bueno, hasta ahí los resultados. El capítulo 2 es que en la tarde del lunes Payo Cubas salió a desconocer los resultados electorales. Eso generó una movilización de sus simpatizantes que logró rodear el edificio del Tribunal Supremo de Justicia Electoral de Paraguay, pidiendo no está claro bien qué piden, desconociendo las elecciones, pidiendo alguna forma de recuento. Eso tuvo una primera respuesta por parte de las autoridades electorales en Paraguay de un porcentaje de las urnas volverlas a mirar, urnas entre comillas. Ahora vamos a hablar un poco del sistema de votación, que se presta bastante también a este tipo de distorsiones, pero un porcentaje fueron revisadas, y en ese porcentaje de revisión hasta ahora no se han detectado elementos que permitan identificar un fraude masivo. Esto no quiere decir que no haya ocurrido, pero en principio esos elementos no aparecen. Los candidatos de la Concertación, en la movilización que se generó, como que van a la saga, no están liderando la protesta, van un poco a la saga para no quedar, digamos, como cómplices del Partido Colorado. Lo cierto es que el Tribunal Supremo de Justicia Electoral en Paraguay tiene una composición política, como muchas autoridades electorales en América Latina, que se hace a través de acuerdos entre los partidos políticos, donde uno está más cerca, no es que son de los partidos políticos, pero fueron propuestos por el Partido Colorado, el Frente Guazú, y el otro por el Partido Liberal. Hay que ver qué terminan decidiendo. Hasta ahí iba una especie de reclamo, digamos, con alta intensidad, pero institucionalizado, y lo que termina como de ser un signo de pregunta respecto de para dónde va a derivar la situación es la detención del propio Cubas en el día de ayer, a raíz de una denuncia que hace el Tribunal de Justicia Electoral por supuesta incumplimiento a las autoridades, promoción del disturbios, del desorden público, etcétera. Vamos a ver en qué termina esto. Está claro que en todo el proceso electoral, y en particular en Paraguay, donde hay tantos años de hegemonía de un partido, hay un conjunto de conductas en todos los comicios que están reñidas con, digamos, las mejores prácticas, si se quiere, pero hay que ver si eso es lo que explica el resultado como tal. Y en términos políticos hay que entender que este desconocimiento de las elecciones de Cubas, e incluso la propia detención, lo sigue instalando como un representante de lo que está en contra de la institucionalidad política como tal. O sea, en términos políticos es un negocio para Cubas, digamos, todo lo que está sucediendo, en detrimento de la oposición más institucionalizada de la Concertación, con lo cual entramos en una lógica de retroalimentación de lo que le conviene al gobierno y lo que le conviene a Payo Cubas, independientemente de la cuestión legal en sí misma. Y hay que ver si esto alcanza o no para terminar como de centrifugar el centro político
y armar una nueva polarización de la política paraguaya, donde el que aparezca como principal confrontación del partido gobernante, del Partido Colorado, sea Payo Cubas, en detrimento de la política más institucionalizada de la Concertación, donde el propio líder Efraín Alegre está siendo criticado porque, bueno, recordemos la tercera elección en la que él se presenta y es derrotado. Una gran crisis para la izquierda también, producto de no haber podido tener una estrategia unificada en cuanto a las elecciones a presidente, pero también una oportunidad ahí latente, porque, bueno, hay un conjunto de personas que están siguiendo a Cuba porque no hubo tampoco otra política clara que los convoque desde otro lugar. Entonces también hay un signo de pregunta respecto de las posibilidades que la izquierda en Paraguay pueda tener una nueva estrategia, incluso que implique también una transición respecto al liderazgo del propio Lugo, que además está en condiciones de salud delicadas como para poder encarar lo que representa hoy este complejo panorama electoral en Paraguay. Y bueno, y una última cuestión que es una pregunta, un signo de pregunta, que es qué nos deja en la Argentina, digamos, esta situación, que tenemos una derecha que ha tenido una estrategia clara, digamos, en este caso desde el gobierno, alineada con el principal empresario del país, que aún con sus tensiones con el gobierno norteamericano logró legitimar su rol. De hecho, cuando se anuncia el triunfo de Juanpi Peña, de Santi Peña, siempre digo Juanpi, un saludo para Juanpi, Juanpi Fierro, por favor, no tiene nada que ver. Le agradece primero a su presidente, que es el presidente del Partido Colorado, que es Acarte, que estaba ahí en el centro de la escena, como diciendo: me quisieron matar, me quisieron sacar, me hicieron renunciar a sus empresas, pero acá estoy parado, digamos. Entonces también es una pregunta respecto de qué significó esta política de la embajada norteamericana respecto del mismo, digamos, una especie de reseteo del juego político, rediscusión de los términos, pero no tirotearlo a fondo. Uno podría pensar, bueno, hay que ver cómo sigue para adelante, pero una oposición que queriendo jugar el marco de la institucionalidad terminó siendo desalojada, o sus chances de disputar electoralmente terminaron siendo desalojadas por esta figura de un outsider que, con un discurso provocador, tratando de sintonizar quizás con los peores prejuicios de la sociedad paraguaya, logró instalarse. Y esa es una pregunta que nos vuelve hacia la política argentina, ¿no? Porque es cierto que eso se vio facilitado por un sistema electoral que, al no tener segunda vuelta, posibilitó que la división de la oposición le facilitara el triunfo al Partido Colorado, pero es una pregunta que nos vuelve hacia nosotros, ¿no? Porque estos fenómenos, si no hay una propuesta clara, si no hay una propuesta disruptiva en un punto, que sea capaz de convocar a un cambio, por lo menos un imaginario de cambio, pero que a la vez que pueda sintonizar con el día a día de las personas, y que la idea de cambio no sea una abstracción institucionalizada que nadie entiende bien qué termina de ser, y que le hable en términos llanos a la gente, y bueno, terminan siendo canalizados por esta figura. Entonces ahí también un signo de pregunta para lo que puede o no suceder en la Argentina en un escenario electoral similar, con la perspectiva de Milei creciendo en las encuestas. Una preguntita, o dos, mejor dicho, rapidito y cortito. Fede, ¿qué importancia tuvieron las protestas que se desencadenaron a partir de esta denuncia de Payo Cubas, de fraude y qué sé yo, que desataron toda una ola de protestas? ¿Qué importancia, cuán contundentes fueron? Y la otra, no sé si tuviste oportunidad de ver allá si el evangelismo está teniendo cierto peso en la construcción, digo, porque aparece siempre ligado a las nuevas derechas, ultraderechas, o bueno, no sé cómo calificar a esta opción, no la queremos todavía terminar de encasillar, pero si está ligada a este fenómeno del evangelismo. Lo del evangelismo no lo tengo tan claro. Sí, la Iglesia Católica tiene un peso importante y sigue jugando. Hay iglesias evangélicas, no creo que hayan sido determinantes en esta elección. Teníamos que indagar un poco más. Y las protestas fueron importantes, digamos. No fueron masivas, pero fueron protestas importantes, con mucha gente movilizada, que se sostuvo en estos primeros días. Insisto, hay un signo de pregunta respecto de qué va a pasar a partir de la detención que se dio en las últimas horas del propio Payo Cubas. Y también hay que prestarle atención a lo que va a hacer Santi Peña. Porque lo esperable es que hiciera una cosa más de derecha clásica, y sin embargo salió a acomodarse con varios gestos que tienden a decir, bueno, acá hay un descontento, ¿no? Vamos a ver qué hacemos con los pobres, vamos a rehabilitar las relaciones con Venezuela, digamos, gestos por ahí. Está ambiguo. Exacto, manejando la ambigüedad y también la capacidad de acomodarse a la etapa política que ha tenido tradicionalmente el Partido Colorado en Paraguay. Así que bueno, prestar atención, un socio no menor del Mercosur, que puede ser una clave central en un tablero donde Brasil gobernado por Lula, claro, Uruguay gobernado por la derecha, tiempos en la región, ¿no? Argentina un signo de interrogación. El Mercosur va a ser importante para el mundo que se viene, y la ficha de que juegue Paraguay va a tener una influencia en eso también. Muy bien, muchas gracias, Fede.